Ok, entonces, ahora vamos a ir con el concepto de ácidos fuertes y asimismo con ácidos débiles. Los ácidos fuertes transfieren por completo sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociar en la solución, electrolitos fuertes. Nosotros a lo largo del capítulo vamos a trabajar con ácidos débiles. ¿Por qué vamos a trabajar con ácidos débiles? Porque así podremos calcular la constante de acidez. En cambio, para los ácidos fuertes, como se están transfiriendo por completo, entonces eso quiere decir que todo se va a disociar en la solución, o sea que no vamos a poder calcular esa constante porque es una reacción disociada por completo. Entonces, entramos a lo que es el concepto de ácidos débiles, que lo que nos dicen es que se ionizan parcialmente en disoluciones acuosas. Se puede utilizar la constante de equilibrio para la reacción de ionización para expresar el grado de ionización. Y aquí ya depende del ácido del que nosotros estemos utilizando. Pero por lo general es esta fórmula que está aquí, esta expresión, que lo que nos quiere decir es la concentración de los iones hidronios y la concentración de un reactivo sobre la concentración de hidrógenos con ese reactivo, o sea, la unión de ambos que vamos a tener en nuestra ecuación. No es necesario aprenderse esa fórmula que está ahí porque mientras a medida que uno trabaja con esos ejercicios, entonces uno se da cuenta de lo que tiene que relacionar. Asimismo, como es la constante, tiene que ser productos sobre reactivos. Como es un ácido, entonces nosotros vamos a poder reconocer lo que está pasando en la ecuación. En muchos casos a nosotros no nos van a dar la ecuación así como hemos estado acostumbrados a tener, sino que nosotros tenemos que formar esa ecuación. Tenemos que formar ya sea un ácido con una base, reacciona y forma una base conjugada y un ácido conjugado. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a formar esa ecuación dependiendo de lo que nos diga el problema. ¿Ok? Bueno, entonces eso con respecto a los ácidos débiles y cómo calcular esa constante de acidez. Eso es lo que significa Ka, constante de acidez. Ahora tenemos el concepto de porcentaje de ionización. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué entra este porcentaje de ionización? Cuando nosotros teníamos en equilibrio, a veces teníamos en el reactivo algo tipo así. Me pondrán a anotar un ratito. Teníamos algo así, no sé, me invento. X menos 2 y esto dividido para X al cuadrado más 1, no sé, me estoy inventando. Y X más 3, no sé. Entonces, como este valor de X es tan pequeño, lo vamos a nosotros a tomar como si fuese 0. Entonces se va a ir, se va a simplificar. Igual nosotros a medida que realicemos ejercicios nos vamos a dar cuenta, pero por eso es que entra el concepto de este porcentaje de ionización, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, el porcentaje de ionización es igual, eso sí es una fórmula, es la concentración ionizada sobre la concentración original por el 100%. ¿Qué es lo que quiere decir? Más bien, es el hidrógeno, los iones hidrógenos en el equilibrio dividido para esa concentración inicial que nos está dando el problema en el ejercicio, por el 100%. Entonces, ¿qué tan buena es esta aproximación? Debido a que los valores de Ka de los ácidos débiles se conocen con una exactitud de solo más o menos el 5%, es razonable que X sea menor al 5% de 0,5. El número al cual se le resta, bueno, el número al cual se le resta. En otras palabras, la aproximación es válida si la expresión siguiente es igual o menor al 0,5. Es decir, que si el porcentaje de ionización nos dio menor o igual a 0, perdón, a 5%, eso quiere decir que nosotros, si nosotros hemos simplificado ese valor de X, quiere decir que está bien. Pero si el porcentaje de ionización nos da mayor al 5%, quiere decir que el valor de X es un poco más grande a 0,50, es decir, no lo podemos simplificar. Pero como les digo, eso es lo que nosotros vamos a ver en ejercicios de ahora en adelante. Pero por lo general ese porcentaje de ionización sí da menor al 5%. Pero igual es bueno que ustedes al final realicen, aunque el ejercicio no les pida, calcula el porcentaje de ionización, que ustedes lo calculen para que estén seguros de esa respuesta, de que han hecho bien, de que esa X simplificada esté correcto y ese porcentaje de ionización sea muy pequeño.
Por lo general da un valor súper pequeño, entonces eso quiere decir que está bien. ¿Ok? Entonces esa es la expresión para calcular el porcentaje de ionización y ese sí se los recomiendo que se los aprendan. Más que todo esto, concentración ionizada sobre la concentración original por el 100%. Asimismo, como teníamos ácidos débiles, también tenemos bases débiles. Y en esta tablita tenemos algunas bases débiles en agua a 25 grados centígrados. Por ejemplo, el amoníaco, una base, ahí está su fórmula estructural, el ácido conjugado, que es el ion amonio, y asimismo tenemos esa constante de basicidad. Cada uno de los compuestos tiene su propia constante. Muchas veces el ejercicio nos da el valor de esa constante o a veces tenemos que calcularla, que dependiendo del ejercicio nos da un aproximado a esa constante. No es que nos tiene que dar igual porque depende de la concentración que nos estén dando. Pero bueno, cuando el ejercicio les dé va a ser la constante sacada de una tabla, no es inventada, porque ya todo tiene su valor en específico. Por aquí tenemos a la piridina, hidroxilamina y bueno, más nombres raros que tenemos por aquí. Y están sus ácidos conjugados y asimismo sus constantes. Y bueno, así como teníamos cómo calcular la constante de acidez, también tenemos cómo calcular esa constante de basicidad, que como vemos aquí, están los productos, si se dan cuenta, productos que sería el ácido conjugado por, o sea, la concentración del ácido conjugado por la concentración de los iones hidroxilo dividido para la concentración de la base. El agua nunca se la toma en cuenta cuando estemos hallando ese valor de la constante. Eso sí, es muy importante que nunca tomen el agua, porque cuando tengamos la reacción, en el agua, al agua no va a surgir ningún efecto, no va a pasar ningún efecto, así sea que el agua esté en el reactivo o en el producto. Pero bueno, si la tenemos en el producto ya tendremos, eh, sería iones hidrógenos. ¿Sí? Bueno, o sea, lo podemos tener, bueno, ya depende si es que tenemos aquí un ácido, bueno, si el agua también está actuando como ácido, en este caso el agua sí está actuando como un ácido aquí, un ácido. Pero puede actuar también como una base y luego tendríamos acá su ácido conjugado. Y bueno, lo que decía acá abajo se refiere al equilibrio en el que una base reacciona con agua para formar el ácido conjugado correspondiente y los iones hidroxilo. ¿Ok? Entonces, así mismo, productos divididos sobre reactivos. Por eso no es necesario que se aprendan esto porque nosotros ya vimos cómo calcular la constante en el equilibrio. Pero esto depende de la constante de basicidad porque tenemos aquí una base, estamos hablando de bases. Y bueno, por último, tenemos este tema que es el efecto del ion común o también llamado el efecto buffer. También se lo puede llamar así, buffer. ¿Qué es esto? Significa que si un electrolito débil y un electrolito fuerte contienen un ion común, que vamos a ver cuál es el ion común, en disolución, o sea, puede ser cualquier ion, pero que dos reacciones tengan un ion en común. De eso se trata. Generalmente el electrolito débil se ioniza menos, ¿ok? Esto es importante, el electrolito débil se ioniza menos que cuando está solo en la disolución. Esto se conoce como el efecto del ion común, ¿ok? En particular, esto es cierto cuando el ion común se encuentra del lado de los productos, ¿ok? Como vemos aquí, de los productos. Y el electrolito débil del lado de los reactivos en el equilibrio químico considerado. Entonces, aquí tenemos que si no me... ay, se me fue el nombre. El ácido acético, ¿crees? Creo que es el ácido acético. Bueno, tenemos aquí la reacción. Sí, el ion acetato. Y bueno, el ion común es este que lo vemos aquí que está en el producto. Y bueno, aquí tenemos esa reacción donde ahora aparece sodio y es exactamente lo mismo, o sea, comparten el mismo ion. Entonces aquí nos está diciendo que el ácido se está generando, por acá se está consumiendo y bueno, aquí puede aparecer otro reactivo, como es el caso del que vemos acá. Pero lo importante es lo que están compartiendo, ese ion.
Entonces vamos a ver cuál de las dos al final es el que tiene una mayor concentración, ya sea de reactivo o de producto, dependiendo lo que nos diga el ejercicio. Pero lo importante es que nos demos cuenta cuál es el ion que están compartiendo. ¿Ok? Que en este caso es el ion acetato. Si no me equivoco, es ese. Y bueno, eso con respecto a lo que nos faltaba de teoría, que esto es como que lo más fuerte en lo que puedan ver ustedes de ejercicios acerca del equilibrio ácido-base, pero que es similar al equilibrio químico, como vimos en la unidad anterior. Solo que ahora tenemos diferentes constantes, ya sea de acidez o de basicidad, porque ahora estamos trabajando con ácidos y bases. Anteriormente solo eran ecuaciones químicas normales, como hemos visto desde el pre. Así que bueno, eso con respecto a la teoría. Si es que se me ha escapado algún concepto, igual lo veremos en los ejercicios. Pero eso creo que sería lo más importante. Igual estas diapositivas están subidas en el Classroom, ahí las pueden encontrar. Todo esto igual está sacado del libro, por si acaso. Bien, entonces vámonos con los ejercicios. Es que no hay ninguna pregunta. Mientras voy proyectando. Por lo general, cuando vas a resolver ejercicios, ¿la constante te la dan en los ejercicios o tienes que... Por lo general sí te dan la constante, pero a veces en algunos ejercicios sí te piden que la calcules. Es que ya depende, pero en la mayor parte de ejercicios sí te la dan. Sí te la dan. Otras tienes que calcularla, pero es fácil porque tienes igual la concentración de los productos en el equilibrio, obviamente. Todo tenemos que ver a partir del equilibrio. Es así mismo, es igualito como el equilibrio químico. Vamos a hacer la misma tabla de inicio, cambio de equilibrio. Que comparta. Ok, vamos a ver esto. Bueno, aquí tenemos estos que igual son para practicar y luego más abajo tenemos ya con lo que hemos visto hoy acerca de la constante de acidez y constante de basicidad. Así que vamos con lo más suave primero. Ok, aquí nos pide calcule la concentración de iones oxidrilo de las siguientes soluciones e indique si son ácidas, básicas o neutras. Bien, si a nosotros nos están dando en el literal A, nos están dando la concentración de hidrógenos, que es de 0.0041. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para calcular el pH? El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, de iones hidrógeno. Entonces, podemos calcular el pH, sería menos el logaritmo de la concentración 0.0041. ¿Para qué calculamos el pH? Para luego calcular ese pOH y a partir de ese pOH podemos calcular la concentración. Ok, entonces sería menos el logaritmo en base 10 de 0.0041. Eso da 2.39. 2.39. Ahora, ¿cómo calculamos ese pOH? Con la siguiente expresión. pH más pOH es igual a 14. Entonces, como vamos a calcular pOH, sería 14 menos el pH, que en este caso ya lo calculamos, que es 2.49. pOH sería 14 menos 2.39. Entonces sería 14 menos eso, 11.61. 11.61. Bien, entonces ahora, como ya tenemos ese pOH, podemos decir que pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, que es lo que nosotros queremos hallar en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar eso? Entonces tendríamos que eliminar ese logaritmo.
en base 10 para poder hallar lo que es la concentración. Entonces, ¿cómo eliminamos ese logaritmo? Ese logaritmo en base 10. Elevándolo a la potencia 10. No, no, 10 a Exacto. la potencia del logaritmo sería. 10, exacto, 10. Exacto, sería 10. 10 de este lado y también 10 del otro lado. Sí. Entonces sería, bueno, y el signo menos lo pasamos acá al otro lado. Sería 10 menos la concentración de pOH. Menos 11.61 es igual a la concentración de hidroxilos. Y ahí tendríamos nuestra concentración. Ahí tendríamos la nueva concentración, que sería 2.45 por 10 a la menos 12. OH. 2.45 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Igual si es que queremos verificar si es que está bien, entonces solo por si acaso podemos calcular otra vez el pOH haciendo menos el logaritmo de la concentración que ya calculamos. 2.45 por 10 a la menos 12 y debería darnos el valor del pOH que ya calculamos acá, 11.61. Si lo comprobamos, vemos que si es verdad, dio 11.61. Entonces sí está correcto. ¿Ok? Entonces sí, había que elevar a la 10. Y bueno, ese signo menos que pasaba acá para la concentración. Ok, entonces esa fueron una serie de pasos para poder calcular esa concentración de iones hidroxilo, que era lo que nos pedía el ejercicio. El literal B es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos 3.5 por 10 a la menos 9. Pero primero, la solución, ¿es ácida, básica o neutra? ¿Qué será? Básica. ¿Por qué básica? Porque es mayor a 7, ¿no? A ver, veamos acá con la teoría. A ver, creo que acá está la escala del pH. A ver, escala del pH. eh, a ver, si el pH es menor a 7, quiere decir que la solución es ácida. Y el pH nos dio 2.39. Entonces es ácida. Es Ah, ácida. es con pH que se ve. Ah, ok. Ajá, con el pH, exacto. Siempre nos fijamos con el pH. Ok, entonces sería ácida. Aquí sería respuesta es ácida. La solución es ácida. Ok, vamos con la B. La B, ahora tenemos concentración, es igual a 3.5 por 10 a la menos 9. 3.5 por 10 a la menos 9, entonces hacemos lo mismo. Calculamos pH primero, menos logaritmo de esa concentración. 3.5 por 10 a la menos 9. Entonces, pH, ¿cuánto sería? 8.46. 8.46. Muy bien, ahora podemos calcular pOH restando 14 menos el pH, que es 8.46. 5.54. Sí, muy bien, 5.54. Bien, y ahora para calcular la concentración sería lo mismo. Entonces, eliminando el logaritmo y lo demás, sería 10 menos el pOH, elevado al menos pOH 5.54, es igual a la concentración de iones hidróxido. Ok, entonces, ¿cuánto sería? 2.88 por 10 a la menos 6. Ok, 2.88 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué sería esta solución? ¿Ácida, básica o neutra? Así es básica. Esta sí es básica, perfecto. Básica porque el pH es mayor a 7. Perfecto, básica. Ahora,
El literal C dice, una disolución en la que los iones hidrógenos es 10 veces mayor que los hidroxilos. ¿Cómo podríamos hacer eso de ahí? Dice que los iones, la concentración es 10 veces mayor que la concentración de OH. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver los ejercicios como bueno, los ejercicios de hace un ratito. A ver, veamos. En la concentración del literal A era de 0.0041. Sería 4.1 por 10 a la menos 3. Y por acá, el OH tenemos que es 2.45 por 10 a la menos 12. Ahí vimos que la concentración, perdón, que la solución era ácida. O sea que aquí teníamos más concentración de iones hidrógeno. En cambio, en el literal B tenemos que la concentración de hidrógenos es menor, porque tiene por 10 a la menos 9. Y los hidroxilos son por 10 a la menos 6, o sea que tenemos mayor concentración. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos 10 veces más concentración de iones hidrógenos que de oxidrilos? ¿Sería ácida o básica? Con respecto a lo que ya hemos hecho acá. Con respecto a lo que ya hemos hecho. O sea, igual podemos calcularlo poniéndole un dato ahí, una base de cálculo, pero igual nos daremos cuenta que la disolución será ácida, por lo que nos damos cuenta. Si nosotros tenemos mayor concentración de iones hidrógenos con respecto a los hidroxilos, la solución será ácida. En cambio, si tenemos mayor concentración de OH con respecto a hidrógenos, entonces la solución es básica. Eso más bien con respecto a esto. Igual podemos hacer el cálculo y todo, pero igual nos dará que es ácido. Que es ácido. Si podemos tomar una base de cálculo cualquiera y nos podremos dar cuenta que es ácido. Así que eso pueden comprobarlo ustedes, pero igual la respuesta va a ser que es ácida porque tenemos mayor concentración de iones, hidrógeno. Siempre que esto sea mayor que esto, tendremos una solución ácida. Cambio, si es al revés, básica. Mayor acá sería una solución. A le puse mal arriba. Solución básica. Bien, igual ustedes pueden comprobarlos en casa para poder continuar con los otros ejercicios. ¿Cuándo sabemos que es neutra? Cuando es neutra, cuando la concentración de iones hidrógenos con las hidroxilos son iguales. Ahí es neutra, ¿sí? Solo por si acaso. Lo voy a anotar igual. Ahí es neutra, cuando esas concentraciones son iguales. Cuando esto es igual a esto de acá, la solución es neutra. Listo. ¿Bien? Entonces aquí la respuesta sería ácida. Listo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio de aquí? No. Ok, listo. Entonces vamos con el siguiente. Vamos a ver qué hay por acá. Ok, aquí nos piden este ejercicio, identifique el ácido de Bronsted-Lowry y la base de Bronsted-Lowry del lado izquierdo de la ecuación siguiente. Y además el ácido conjugado y la base conjugada del lado derecho. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar cuando tenemos un ácido conjugado y cuando tenemos un ácido, una base y asimismo su par conjugado. Recordemos que la base, cuando nosotros tenemos una base conjugada,
eliminamos iones hidrógenos. Y en cambio, un ácido conjugado, agregamos hidrógeno. Agregamos hidrógeno. Entonces voy a escribir las ecuaciones acá abajo. Tendremos el ion amoníaco más el ion cianuro produce HCN más amoníaco. Los estados acuoso, acuoso, acuoso y acuoso. Bien, fijémonos primero en el ion amonio. El ion amonio, ¿y qué pasa del lado derecho? En el lado derecho ya no tenemos esa carga positiva y además le hemos quitado un hidrógeno, es decir, hemos eliminado un ion hidrógeno. Entonces, si nosotros estamos eliminando hidrógeno, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de una base conjugada. Siempre que eliminamos, aquí eliminamos hidrógenos, quiere decir que tenemos una base conjugada. Una base conjugada. Entonces, si esta es nuestra base conjugada, ¿qué tendríamos del lado izquierdo? ¿Qué sería ese ion amonio? El ácido. El ácido, correcto, el ácido. Entonces, como ahí tenemos el ácido, bueno, ácido, esa sería nuestra base. Nuestra base. Y está bien que sea nuestra base porque aquí ahora está apareciendo un hidrógeno. Y cuando aparece un hidrógeno, cuando nosotros agregamos hidrógeno, quiere decir que estamos hablando del ácido conjugado. Ácido conjugado. Bien, entonces aquí cuando agregamos hidrógeno, estamos hablando de un ácido conjugado. Bien, entonces si nosotros partimos, si es que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, así sea solamente con un compuesto, y nos fijamos en el mismo del lado derecho, entonces nos vamos a dar cuenta cuando es, bueno, más bien nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el producto primero, porque estamos viendo qué está apareciendo o qué está desapareciendo. Entonces ahí vamos a ver si se trata de una base conjugada o un ácido conjugado, dependiendo de lo que esté pasando en nuestra ecuación. ¿Ok? Entonces, eso sería para la primera reacción. Para la primera reacción. Ok, ahora vamos con la segunda. Literal B. Tenemos HCHO2, estado acuoso, más PO4 a la menos 3, acuoso también, CHO2 menos, más agua. Bueno, aquí déjenme ver. Bueno, aquí me imagino que está mal la reacción porque aquí tenemos este ion y por acá tenemos agua. Yo creería que sería así. HPO4 menos 2. Sí, pero bueno. Sí, sería así, la verdad. Porque el agua no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver porque no está apareciendo aquí ni ion oxidrilo. Pero bueno, si no, tratan la reacción como lo que está aquí arriba. Pero yo creería que más bien sería así la reacción. Porque no estamos viendo ningún cambio con este ion que está aquí y siempre ocurre un cambio entre los dos, porque si no, no tendríamos ningún ácido ni una base. Bueno, tendríamos el ácido o no tendríamos la base. Y siempre tiene que ocurrir algo con respecto a los reactivos y los productos. Cada uno está con su par conjugado. Bien, entonces yo creería que así sería la reacción. Igual podrían preguntarle a su profesor, no me acuerdo quién envió el PDF, pero se queda la grabación, entonces ahí se dará cuenta. Ok, entonces, veamos, ¿qué es lo que está pasando en el reactivo? ¿Qué es lo que está pasando en el reactivo? Tenemos este compuesto y por acá en el producto tenemos este de acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está apareciendo hidrógeno o estamos eliminando hidrógeno? Eliminando. Eliminando. Y si eliminamos, ¿qué sería? Una base conjugada. Exacto. Base conjugada. Correcto. Y tenemos la base conjugada, entonces, ¿qué tendremos en el reactivo? El ácido. El ácido.
el ácido. Muy bien. Entonces, este de acá sería nuestra base. Y por acá tendríamos como como es un ácido conjugado, estamos agregando hidrógenos. Y es verdad, aquí aparece el hidrógeno. Este sería el ácido conjugado. Una vez que nosotros nos damos cuenta que es una base o un ácido conjugado, ya lo demás es al toque. Ácido conjugado. Muy bien, entonces así tendríamos nuestra reacción. Que yo creería que tal vez hubo un error ahí. Pero en caso de que no lo haya, lo dejan tal cual ahí, la ecuación. Ok. Te voy a poner otra aquí abajo para practicar igual. Voy a poner otra por aquí. La voy a llamar C. N más agua. Ok, esta reacción. Bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el reactivo, en el producto, y nos vamos a dar cuenta si es que tenemos, bueno, cuál sería el ácido, cuál sería la base, y asimismo sus pares conjugados.